Hola, he querido haceros este vídeo sobre los stative y los dynamic verbs para que veáis la diferencia, porque a veces es verdad que es un poquito complicado de entender, ¿vale? Entonces, lo primero que yo os decía, lo primero que os puse en la unidad es que hay una serie de verbos, como por ejemplo el verbo like, el verbo love o el verbo hate, que nos piden, ¿vale? Que después de ese verbo, si yo voy a poner otro verbo, me piden que ese segundo verbo termine en ing, ¿vale? Como por ejemplo, I like dancing o I love eating chocolate. She hates waking up early. ¿Vale? Es decir, una cosa es este verbo, sea el que sea, en este caso like, love, hate, prefer, hay una serie de verbos, ¿vale? Que me piden que el siguiente verbo que yo ponga, el segundo, tenga que terminar en ing, ¿vale? O que lo normal es que ese segundo que yo ponga termine en ing. Entonces, esto era para daros una idea que a veces hay ciertos verbos como que piden cosas. Pero otra cosa es lo que son los stative verbs. Lo que nos viene en el libro es que estos verbos want, like, need son verbos que ellos en sí no se suelen poner en tiempos continuos. Es decir, no es ya que me pidan un segundo verbo y ese segundo verbo tiene que terminar en ing. No, me están diciendo que este verbo en sí no suele ponerse casi nunca en tiempos continuos. Luego veremos que en ciertas ocasiones sí que se puede poner, pero veremos en qué ocasiones sí y en qué ocasiones no. Entonces, estos verbos que nos aparecen en el libro, el verbo want, like or need, we don't normally use the present continuous with want, like and need. Si tú quieres algo, lo quieres o no lo quieres, ¿vale? Pero no es, yo ahora estoy queriendo un helado, ¿vale? Aunque nosotros en castellano lo podamos decir, realmente eso es una expresión que en inglés no se dice. O te gusta algo o no te gusta algo, ¿vale? O you like chocolate or you don't like it, ¿vale? Pero no decimos el verbo like, I'm liking this, ¿vale? Esto me está gustando. Pese a que podríamos decirlo, ¿vale? En inglés la verdad es que solamente en ciertas ocasiones se utiliza, pero si no, no. O el verbo need, lo mismo. ¿Necesitas ayuda o no la necesitas? Estoy necesitando un lápiz ahora mismo, ¿vale? No nos cuadra. Entonces, ante esto hay un listado, el listado es mucho más amplio que esto, hay unos listados, en este caso el que yo os he puesto en la unidad, los stative verbs, and are not used in continuous tenses. No significa que no se usen nunca en tiempos continuos, sino que no se suelen usar, ¿vale? A no ser que luego, como veremos luego, tengan ciertos matices. Entonces, son verbos casi siempre relacionados con los sentimientos, feelings, ¿vale? Algo te gusta o no te gusta, o lo odias o no lo odias, ¿vale? No es, estoy odiando yo ahora mismo, ¿vale? Prefer, estoy prefiriendo, ¿vale? Son verbos que no, ¿ok? Like, dislike, love, hate, prefer, want, need, mind, care. Lo dicho, no significa que estos, ¿vale? No se puedan poner en otros tiempos verbales, sí se pueden poner, por supuesto, ¿vale? Y se podrían llegar a poner en tiempos continuos. Una cosa es esta y otra cosa es lo que os estoy diciendo de antes, lo del I like dancing, ¿vale? Es verdad, ciertos verbos me piden que el segundo verbo que yo le ponga es ing, pero no es el caso de estos de los stative verbs. Aquí me están diciendo simplemente que estos verbos en sí, per se, no se ponen en tiempos continuos. También son verbos que hablan de opinión o de o algo que tú creas, tu creencia, ¿no? Pues eso, pues yo sé esto, I know this, I think we can do it, yo creo que lo podemos hacer, ¿vale? El verbo think, ojo con el verbo think. El verbo think normalmente tenemos la tendencia a pensar que solamente significa pensar, pero también es creer. I think this is good, okay? I think this coffee is very good. Yo creo que este café está muy bueno, ¿vale? Es más una opinión, se utiliza como opinión. Understand, believe, guess, mean, suppose, doubt, realize, darse cuenta de algo, remember, ¿vale? Senses, todo lo que tenga que ver con los sentidos, sentir a nivel pues eso, de oler, sentir, escuchar, ¿vale? Cuando poseemos algo, possession, belong, this belongs to me, esto me pertenece a mí. No digo, este lápiz me está perteneciendo a mí, me pertenece, es mío, ¿vale? O cuando hablamos de algo que mide, pues mira, esta caja mide 3x4, ¿vale? No decimos, esta caja está midiendo 3x4, mide, ¿vale? Es una realidad, ¿vale? Es una medida o el precio de algo, ¿vale? Entonces, esto sería el listado que yo os puse de los stative verbs. Pero vamos a ir un pelín más allá, ¿vale?
los stative verbs realmente tienen sus opuestos en los dynamic verbs. Si los stative verbs me indican más una cosa que es algo estática, ¿vale? Pues yo creo que sí, pues me gusta, no me gusta. Ah, pues lo entiendo, no lo estoy entendiendo. Ah, lo entiendo. Ok, sí, sí, ya entiendo lo que tú quieres decir, ¿vale? Los que contraponen estos verbos, ¿vale? Los que están en el otro lado, los opuestos serían los dynamic verbs, que son verbos dinámicos, que son acciones, que estos son los que casi siempre suelen ir en tiempos continuos. El verbo jump, run, talk, write, son acciones. I'm writing a letter. She's running, okay, on the street, okay. He's jumping, whatever, ¿vale? Es decir, son verbos que ya traen de por sí una acción, con lo cual los verbos con acción suelen ponerse en tiempos continuos, ¿vale? Otro listado aquí, pues dan una pequeña explicación. Los dynamic verbs describe things that happen within a limited time, things which have a definite beginning and end, es decir, una acción. Empiezan en un momento dado y terminan en un momento dado, ¿vale? Suelen ir en formas progresivas. Eat, walk, learn, grow, sleep, ¿vale? Grow es algo que hacemos de manera progresiva, ¿ok? Frente a los stative verbs, usually refer to a state or condition, ¿vale? Es un estado, una condición, ¿vale? El chico es alto o no. El chico está siendo muy alto hoy, ¿vale? Es una condición, ¿ok? Es algo más estático, es algo más que no suele cambiar. Con los ejemplos que ya hemos visto antes, to have, consist, believe, to think, to disagree, ¿ok? Etcétera, etcétera. Y luego sí que nos vamos a una cosa que suele confundir más. Realmente esto no viene en el libro, ¿vale? Vienen solamente esos tres primeros que hemos visto, pero yo he querido añadiros un poco más, ya que el nivel de esta clase, por eso si estáis viendo las actividades online que os pongo siempre, siempre suelen ser de un nivel bastante más alto de lo que realmente a lo mejor viene en el libro, pero sí el libro viene bien para practicar, etcétera, etcétera. Pero estas actividades que yo os pongo siempre suelen ser con un poquito más de nivel, aunque a veces pongo la parte fácil para que se vaya practicando, las estructuras, etcétera, etcétera, pero luego intento poner cosas un poquito más complicadas. Pues en este caso es lo mismo. Hay verbos que sí que suelen utilizarse tanto como stative como dinámicos, ¿vale? Como dynamic. Y diréis, anda, pero si este justamente es el que nos has dicho que es dinámico. Es que no solamente son dinámicos o no solamente son stative verbs, ¿vale? No solamente se incluyen en una lista y ya está para siempre. No, es que hay momentos en los que según los contextos, según las situaciones, es un verbo que, vale, este verbo suele ser estático, pero bueno, en estas ocasiones lo utilizo como dinámico, ¿vale? Por ejemplo, de los ejemplos aquí, el tercero, I think that Mr. Peter is a good teacher, ¿vale? Yo creo que el señor Peter es un buen profesor, ¿vale? Peter, normalmente Mr. Peter no suele venir con el nombre propio, tendría que venir un apellido aquí, pero bueno. Yo creo, es tu opinión, estamos dando la opinión, pero ¿qué pasa en el ejemplo siguiente? I'm thinking about the problem right now. I'm thinking about the problem. Si os fijáis en el primer ejemplo, ¿vale? Es una opinión, yo creo que este profesor es bueno, pero en el segundo ejemplo nos está diciendo, I'm thinking about the problem. Estoy haciendo el acto de pensar, es una acción. El estado, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, el acto de pensar es una acción. Ah, el ejemplo que yo os ponía en el libro, que os puse en la unidad. I'm thinking about moving to Canada. Estoy yo pensando el mudarme a Canadá. Lo estoy pensando como opción, ¿vale? Esta acción de pensar es que ahora mismo estoy pensando en hacer eso. Entonces, esta sería un poco la diferencia que hay entre los stative verbs y los dynamic verbs, pero siempre teniendo en cuenta precisamente este listado. El listado es mucho más amplio, ¿vale? Estos son simplemente unos ejemplos. Pero vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? El have. I have a car. Hemos visto que el verbo have, cuando es algo de posesión, suele ser un stative verb, suele ser un verbo que es o lo tienes o no lo tienes, no tienes algo a medias, ¿vale? Pero en el siguiente, I'm having a good time. Aquí el uso del verbo have no es algo de tener, es de, wow, me lo estoy pasando bien, I'm having a good time. Con lo cual el verbo have, en este caso, se está utilizando como verbo dinámico. Que esto no lo tenemos que saber si, claro, es que este se está usando en modo estático o este dinámico. Esto, a fuerza de usarlo, uno sabe si tiene que utilizarlo de una manera o de otra. ¿Ok? Espero que con esto hayáis ya profundizado un poquito más en lo que son los stative verbs y frente a los dynamic. Y nada, si tenéis preguntas, ya sabéis, aquí estoy. Bye bye.